Nos habíamos quedado en la contracción isométrica. La fatiga muscular, que también es parte de una de las acciones del músculo, o sea, una de las respuestas que genera el músculo ante la falta de proteínas, de minerales, de agua y ante una exagerada actividad física, genera una respuesta que se denomina fatiga muscular. La fatiga muscular es la disminución reversible de la capacidad de un músculo para generar fuerza. Por eso decimos que es la disminución reversible, o sea, se puede revertir eso, ¿verdad? Es una, como les dije, es una reacción que genera el músculo como una respuesta a la falta de algo, ¿verdad? Entonces, cuando el músculo decimos que está fatigado, es porque ya no puede generar fuerza, ya no puede generar contracción muscular con la fuerza que se necesita. Esta fatiga muscular tiene dos componentes. Uno puede ser periférico, que es la fatiga en los músculos en sí. O sea, a nivel periférico decimos que se entiende a nivel de la periferia, o sea, a nivel de los músculos que están en los miembros superiores o los músculos que se encuentran en los miembros inferiores, que están lejos del cráneo, o lejos del cerebro, ¿sí? A eso le denominamos periférico o periferia. Y la fatiga muscular periférica es la fatiga del músculo propiamente dicho, ¿verdad? Y la fatiga central se refiere a la fatiga en el sistema nervioso central que causa activación reducida de músculos por motoneuronas. O sea, la fatiga que proviene del sistema nervioso central, o sea, que viene del cerebro, es mucho más complicada porque ya viene de una forma reducida, o sea, esa fatiga ya es algo más grave o puede ser ya algo patológico, o sea, ya puede ser algo de alguna enfermedad que no es normal, ¿verdad? Que la fatiga sea del sistema nervioso central no es normal porque ya requiere algo más grave, no solamente del músculo, sino de todo el sistema muscular. Normalmente lo que tenemos es la fatiga periférica nomás, ¿verdad? Que del músculo propiamente dicho, que con un descanso, con un reposo de por lo menos de 48 horas, ese músculo se vuelve a reponer y puede volver a exigirse normalmente. Mm. Las características bioquímicas de la fatiga muscular son el agotamiento del glucógeno muscular, dice. El glucógeno, o sea, la glucosa, el azúcar es el combustible principal del músculo, ¿sí? Es el combustible principal del músculo, el azúcar. El azúcar cuando se transforma se convierte en glucógeno y el glucógeno es eh, lo que realiza o lo que le ayuda al músculo para que se pueda contraer, ¿sí? A eso le denominamos glucógeno, a la transformación del azúcar en el músculo para que se pueda contraer. Es su principal fuente de energía, el glucógeno. Entonces, en una fatiga muscular lo que ocurre es un agotamiento del glucógeno muscular. Y si hay un agotamiento del glucógeno muscular, eso conlleva a una disminución de la liberación de calcio desde el retículo sarcoplasmático. El calcio también es un componente importante que se utiliza por cada contracción muscular. Entonces, también ocurre una disminución de la liberación del calcio para la contracción del músculo. Esta fatiga muscular genera varias consecuencias generales en el cuerpo humano.
O sea, varias consecuencias en sí generan el cuerpo humano. Esas consecuencias, por ejemplo, pueden ser disminución de la fuerza contráctil. Es decir, que la contracción que se pueda dar es una contracción lenta, sin mayor potencia, sin mayor carga. Es una contracción que, por ejemplo, se puede dar para moverme de una forma lenta, eh, pero no se da así de forma vigorosa para realizar una actividad, realizar una actividad física o para generar mucha fuerza. Por ejemplo, no tiene la capacidad de realizar ese músculo, ¿no? Por eso decimos que hay una disminución de la fuerza contráctil. Segundo, este, posee, dice que hay molestias post-esfuerzo. Esas molestias están dadas por pequeños dolores en las articulaciones o en los músculos, ¿verdad? Ese cansancio, esa fatiga generan pequeñas molestias musculares, ¿sí? Esas molestias se dan por el acúmulo del ácido láctico. El ácido láctico es un desecho del músculo por cada contracción y ese desecho no se elimina totalmente y permanece en el músculo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que genera dolor, molestia en el músculo. Entonces, las molestias y los dolores van relacionados entre sí. Luego tenemos el aumento de riesgo de lesión. Principalmente hay un riesgo total de lesión. Eso es lo que podemos ver en los atletas, en la mayoría de los atletas, que se lesionan luego de un esfuerzo máximo muscular. Por ejemplo, en los futbolistas, digámosle, en los que practican fútbol, como el deporte es muy intenso y requiere mucho cambio de ritmo, mucho cambio de velocidad, entonces el músculo es exigido hasta su máxima expresión. Y a medida que pasa el tiempo, el músculo va utilizando el agua, va utilizando las proteínas, el glucógeno, sí, y se va desgastando ese músculo. Entonces, de repente, cuando el músculo ya no tiene ningún respaldo, cuando ya no tiene ninguna proteína del cual utilizar o sostenerse, entonces se lesiona. Y esa lesión es como un mecanismo de protección para evitar de que ocurra algo más grave en el cuerpo. Entonces, el músculo cuando está fatigado tiene un aumento o genera un aumento en el riesgo de lesiones, ¿sí? Por eso que cuando el músculo está cansado hay que parar, hay que este, dejar de realizar esa actividad física o si no podemos lesionarlos mucho peor. Otra de las consecuencias de la fatiga es el aumento del tiempo de reacción. Claro, cuando el músculo está fatigado y no tiene todas sus proteínas al 100%, claro que la reacción muscular va a ser mucho más lenta y mucho más espaciada que cuando estamos al 100%. Es decir, por ejemplo, cuando estamos cansados, nuestra reacción ya va a ser mucho más lenta y menos apropiada, digámosle. Entonces, la reacción muscular, esa contracción violenta y rápida, se va a convertir en una contracción lenta y desproporcionada. Entonces, tenemos una dificultad para la reacción muscular. Y por último, decimos que genera una incomodidad respiratoria. La falta de oxígeno muscular genera una incomodidad en cuanto al sistema respiratorio. Es decir, que cuando estamos más cansados, parece que nos cuesta mucho más respirar o nos cuesta mucho más realizar ese intercambio gaseoso.
¿sí? Entonces genera una incomodidad respiratoria. A eso le denominamos nosotros fatiga muscular. Fatiga muscular. Sí, es importante también conocer las consecuencias. ¿Para qué? Para darnos cuenta si estamos a punto de lesionarnos o no, ¿verdad? Si estamos en buen camino o si tenemos que descansar, reposar el músculo. Entonces, esos son digámosle, los síntomas que genera un músculo fatigado. Todo lo que estuvimos leyendo anteriormente. Hasta ahí va lo que es la fatiga muscular. Hasta ahí va la fatiga muscular.